penumbra del amanecer, el desierto de Namib aparece como un mar infinito de arena roja con imponentes dunas, donde el fuerte viento sopla cada grano de arena brillante, creando una sinfonía natural llena de vitalidad. Esto es Namibia, uno de los lugares más duros de la Tierra, donde el vasto desierto se encuentra con las frías aguas del Océano Atlántico. La tierra y el mar se mezclan, creando una tierra salvaje donde las criaturas resistentes deben luchar constantemente por sobrevivir. En esta intersección de dureza y vida feroz, la lucha por la existencia se convierte en una historia de extraordinario coraje y fuerza en el mundo natural. Bienvenidos a la Namibia salvaje, la lucha por la supervivencia en el vasto desierto, documental sobre animales salvajes. Namibia es un campo de batalla de supervivencia en el vasto desierto, donde la naturaleza, a pesar de sus desafíos, aún trae bendiciones inesperadas de un poder superior. Este, han sufrido millones de años de cambios geológicos, con actividad volcánica y movimientos tectónicos que datan del Precámbrico, hace unos 550 millones de años. Estas características geográficas e históricas han creado un terreno fértil para la investigación geológica y paleontológica, atrayendo a científicos de todo el mundo. En particular, el desierto de Namib se extiende a lo largo de más de 1.900 kilómetros a lo largo de la costa, donde la dureza y la belleza prístina se han entrelazado durante más de 55 millones de años. Es uno de los desiertos más antiguos del mundo y es testigo constante de los cambios de arena y viento. Con dunas rojas que alcanzan los 350 metros de altura y crean enormes muros naturales que son un testimonio del poder y la resistencia de la naturaleza. Lugares como Sossusvlei y Derdua son testimonios de la evolución de la naturaleza, donde una vez floreció la vida, ahora solo quedan los restos de los árboles de espina de camello que han muerto durante cientos de años, blanqueados por el feroz sol.
La dureza del desierto de Namib se refleja en sus mínimas precipitaciones de solo 0,79 a 2 pulgadas por año. En estas duras condiciones, la adaptación es clave para la supervivencia. Pequeñas criaturas como el escarabajo del desierto de Namib han desarrollado la capacidad de recolectar humedad de la niebla en sus espaldas, un mecanismo extraordinario que ha inspirado sistemas de recolección de agua en regiones áridas de todo el mundo. La evolución de la naturaleza donde antes prosperaba la vida ahora se reduce a ruinas. Aquí, la vida debe encontrar formas de adaptarse a las condiciones más duras. En el calor abrasador del desierto de Namibia, el oryx parece un fantasma resistente en un mar de arena ardiente. Sus pasos son ligeros pero decididos, avanzando por las interminables dunas. Este asombroso animal ha desarrollado una notable adaptación a la supervivencia. Estos antílopes, que pueden pesar hasta 460 libras y medir casi 4 pies de alto a la cruz, han evolucionado durante millones de años para sobrevivir a las duras condiciones del desierto caluroso y arenoso. Poseen cuernos rectos, en forma de espada, que miden entre 33 y 47 pulgadas de largo, que sirven como poderosas defensas contra los depredadores. El desierto de Namibia, con una precipitación mínima de apenas unos centímetros al año, es un hábitat complicado. Aún así, los antílopes se han adaptado para sobrevivir soportando temperaturas corporales de hasta 45 grados centígrados sin sudar. Esta adaptación les ayuda a conservar agua y recursos preciosos en este duro entorno. Durante los periodos secos prolongados, el oryx puede sobrevivir durante semanas sin beber, obteniendo humedad de hierbas secas y plantas suculentas. El oryx es más activo a primera hora de la mañana y a última de la tarde, cuando las temperaturas son más frescas. En los días más duros, viajan por el árido desierto en busca de hierba que crece con la escasa llovizna. Su sistema circulatorio único, que a menudo se explora en documentales sobre animales salvajes, protege sus cerebros del sobrecalentamiento, lo que garantiza la supervivencia incluso cuando el calor en el entorno es insoportable. El Parque Nacional de Etosha, una enorme reserva natural en el norte de Namibia, cubre aproximadamente 22 kilómetros cuadrados y es una de las principales reservas de vida silvestre de África. Fundado en 1907, es famoso por sus enormes salinas, que se pueden ver desde el espacio y se convierten en lagunas poco profundas durante la temporada de lluvias, atrayendo a innumerables especies de aves. El parque es el hogar de una gran variedad de vida silvestre, con más de 114 especies de mamíferos, incluidos elefantes, leones y jirafas, así como especies raras y en peligro de extinción. También es uno de los últimos bastiones importantes del guepardo en Namibia. El guepardo es un cazador rápido y preciso reconocido como uno de los principales depredadores terrestres. Sin embargo,
La población de guepardos ha experimentado un descenso drástico durante el último siglo, lo que convierte a Etosa en una reserva vital para su supervivencia. Los guepardos son un ejemplo de velocidad y eficiencia. Con sus largas extremidades y cuerpos ligeros, pueden acelerar hasta 96 km/h en cuestión de segundos, convirtiendo cada cacería en una carrera de alto riesgo por la supervivencia. El leopardo tiene una columna vertebral extremadamente flexible que actúa como un resorte helicoidal, lo que le permite acelerar rápidamente o detenerse. Sin embargo, esta potencia tiene un precio. Un sprint puede durar solo de 20 a 30 segundos antes de que se agote. Si un guepardo no logra atrapar a su presa en ese corto tiempo, debe descansar y recuperarse, limitando esas persecuciones intensas a solo una vez al día. En el desafiante entorno de Etosa, los guepardos hacen un uso estratégico del paisaje. Los puntos altos, como los árboles grandes y los termiteros, sirven como miradores naturales, vitales para observar a posibles presas y rivales. Estos miradores también sirven como centros de comunicación, marcados por los rastros de olor que dejan otros guepardos para demarcar sus territorios. Los investigadores utilizan cámaras trampa y seguimiento por GPS para monitorear a estas majestuosas criaturas, lo que les permite obtener información sobre sus estrategias de supervivencia en el desafiante ecosistema de Etosa. Los guepardos de Etosa cazan principalmente presas de tamaño mediano, como antílopes saltones y facógeros. Sus mejores momentos de caza son temprano por la mañana o al final de la tarde, cuando las temperaturas bajan y es más fácil avistar a la presa. Su estrategia consiste en permanecer ocultos y esperar hasta que la presa esté a unos 20 o 21 metros de distancia para atacar a la velocidad del rayo. A pesar de su velocidad, los guepardos aún se enfrentan a amenazas formidables. Los depredadores más grandes, como los leones y las hienas, no solo compiten por la misma presa, sino que a menudo les roban el botín que tanto les costó conseguir. Esto obligó a los guepardos a adaptar sus tácticas de caza para minimizar la competencia, recurriendo a la cautela y a estrategias sofisticadas para asegurar su supervivencia en medio de formidables desafíos naturales. En el árido y desafiante paisaje de Sudáfrica, el antílope saltón es un símbolo de supervivencia y resiliencia. Este antílope demuestra una notable adaptación a la vida en el desierto. Con una altura de entre 75 y 89 centímetros y un peso de entre 30 y 50 kilos.
El antílope saltón tiene un pelaje marrón claro con un prominente vientre blanco y rayas oscuras a lo largo de los costados, lo que lo camufla de manera eficaz en las sabanas y los desiertos. Tanto los machos como las hembras tienen cuernos curvados en forma de media luna, lo que les da una apariencia elegante pero poderosa. El comportamiento característico del antílope saltón es el salto de cabeza, un salto con las 4 patas extendidas de hasta 1,80 a 3 metros de altura. Este comportamiento tiene muchos propósitos: demostrar fuerza, advertir a la manada de los depredadores o distraer a los enemigos con una exhibición de agilidad y potencia. Los antílopes saltones sobreviven en condiciones duras gracias a una dieta variada de hierbas, hojas e incluso flores, que los ayuda a mantenerse hidratados. Durante la larga estación seca, grandes manadas de antílopes saltones migran cientos de kilómetros en busca de nuevos pastos, creando espectaculares espectáculos a medida que avanzan por las llanuras áridas, demostrando su resistencia y coordinación colectiva. Estas migraciones no son solo un viaje de supervivencia, sino que también desempeñan un papel importante en el mantenimiento del equilibrio ecológico. Las manadas de antílopes saltones ayudan a dispersar semillas y restaurar la vegetación, lo que contribuye a la vitalidad de los ecosistemas desérticos y semidesérticos. En los áridos desiertos de Namibia, donde el sol brilla con fuerza sobre praderas doradas, se desarrolla una espectacular cacería en la que un guepardo se lanza como una flecha hacia su presa, un antílope saltador. Cada carrera es una combinación perfecta de fuerza y velocidad, y la larga cola del guepardo actúa como un timón para mantener la estabilidad y cambiar rápidamente de dirección durante la persecución. El antílope saltador, un antílope conocido por sus grandes saltos y su velocidad al correr, percibe el peligro y comienza un espectacular salto de cabeza caída para engañar al depredador y crear confusión. Pero la concentración y la fuerza del guepardo son incomparables. Cuando la distancia es de solo unos pocos saltos, el guepardo realiza el salto decisivo, apuntando al punto débil detrás de la pata del antílope para evitar lesiones. El momento dura solo unos segundos, pero la tensión flota en el aire y da la sensación de que el tiempo se ha detenido. Después de haber capturado con éxito su presa, el guepardo comienza rápidamente su comida antes de que depredadores más grandes, como leones o hienas, lleguen para reclamar el botín. En el duro entorno de Namibia, donde cada salto y cada zancada son cruciales para la supervivencia, los leones, con su fuerza superior y su carácter dominante, presionan constantemente a otros depredadores en las praderas africanas. En los enfrentamientos, no solo cazan sino que también roban el botín de otras especies como los guepardos.
Aunque los guepardos son famosos por su velocidad superior y su impresionante capacidad de caza, carecen de la fuerza para defender a sus presas de depredadores más grandes. Cuando un guepardo abate a su presa, los leones cercanos suelen detectarla rápidamente y se apresuran a robarle la comida sin hacer ningún esfuerzo por cazar. Estos conflictos no solo privan a los guepardos de sus presas, sino que también amenazan la supervivencia de la especie, obligándolos a cazar con cuidado y comer rápidamente para evitar la presencia de depredadores más grandes. En el vasto y diverso paisaje del Parque Nacional de Etosá, el facóquero, Opacoquerus africanus, se destaca como un animal resistente y versátil que contribuye significativamente al equilibrio ecológico del parque. Con una longitud corporal de 3 a 5 pies y una altura de aproximadamente 20 a 39 pulgadas hasta los hombros, el peso del facóquero varía de 110 a 330 libras. Tienen un pelaje corto, ralo y áspero de color marrón grisáceo o marrón rojizo, junto con prominentes jorobas de grasa en sus espaldas que ayudan a almacenar energía y regular la temperatura corporal. Una característica que es más notoria en los machos. El facóquero en Etosá generalmente habita pastizales y matorrales donde el agua es abundante. Son omnívoros, con una dieta de raíces, tubérculos, hojas, hierbas y algún insecto ocasional, lo que los hace bien adaptados a las duras condiciones del medio ambiente. Los facóqueros suelen viajar en manadas de 5 a 20 ejemplares, formadas por un macho adulto y varias hembras y sus crías. Son animales principalmente diurnos y utilizan sus colmillos largos, curvados y afilados para defenderse cuando se sienten amenazados. La temporada de cría de los facóqueros en Etosá suele concentrarse durante la estación lluviosa, cuando las fuentes de alimento son más abundantes. La gestación dura unos 5 meses y cada camada tiene entre 2 y 4 crías. Las crías seguirán a su madre hasta que puedan valerse por sí mismas. Los facóqueros pueden encontrar agua y alimento en hierbas y raíces secas, lo que les ayuda a sobrevivir en condiciones de escasez de agua. Gracias a su gran resistencia, los facóqueros pueden desplazarse por tierras secas y áridas para encontrar agua y fuentes de alimento. Una de sus estrategias de supervivencia más importantes en un documental sobre animales salvajes es utilizar madrigueras excavadas por otras especies, como los cerdos hormigueros o los puercoespines, para protegerse del intenso calor del día. Esto no solo les ayuda a mantenerse frescos e hidratados, sino que también les protege de los depredadores durante el día. La capacidad de aprovechar fuentes de alimento deficientes y encontrar refugio de forma eficaz es crucial para la supervivencia de los facóqueros en entornos duros y áridos. A pesar de sus impresionantes características defensivas, como colmillos largos y afilados y su capacidad para defenderse, los facóqueros siguen siendo presa de grandes depredadores como leones y leopardos. Los leones son la principal amenaza y utilizan su fuerza y sus estrategias de caza en grupo para atrapar a los desafortunados facóqueros.
Los leopardos, con su capacidad de caza sigilosa y su gran velocidad, también son enemigos peligrosos, que a menudo tienden emboscadas y lanzan ataques sorpresa cuando los facóqueros no están alerta. Además, las hienas y los licaones africanos también son depredadores que pueden amenazar a los facóqueros y que a menudo utilizan tácticas de caza en manada para abrumar a sus presas. Aunque los facóqueros pueden protegerse a sí mismos y su estilo de vida en manada los ayuda a aumentar su seguridad, en el duro mundo salvaje, aún tienen que estar constantemente alerta y utilizar todas sus habilidades para sobrevivir contra estos depredadores. En los duros entornos desérticos, los elefantes del desierto se convierten en verdaderos guardianes naturales que representan la fuerza y la resiliencia de la vida silvestre. Sus adaptaciones no solo son un testimonio de su notable capacidad para sobrevivir, sino que también son clave para mantener el equilibrio ecológico en tierras áridas. A diferencia de sus parientes de las praderas, los elefantes del desierto son más pequeños, con un promedio de entre 2,5 y 3 metros de altura y un peso de entre 2.700 y 4.500 kilos. Sus patas largas y anchas los ayudan a moverse por las dunas sin hundirse. Estas adaptaciones les permiten viajar largas distancias, a veces decenas o incluso cientos de kilómetros, para encontrar agua y comida en entornos hostiles. Los lechos secos de los ríos como el Ugab y el Wab se convierten en líneas de vida, donde los elefantes excavan profundamente para acceder a fuentes de agua subterráneas que no solo los alimentan a ellos sino que también benefician a otras criaturas del desierto. En lugar de beber agua todos los días como los elefantes de la sabana, los elefantes del desierto pueden sobrevivir hasta 5 días sin beber, gracias a su capacidad de absorber la humedad de las plantas y almacenarla en sus cuerpos. Aprovechan cualquier fuente vegetal disponible, desde arbustos y árboles hasta suculentas como el espino de camello y el mopane. En épocas de escasez de alimentos, incluso pueden quitar la corteza de los árboles para obtener los nutrientes de su interior. Para evitar el calor abrasador del día, los elefantes del desierto suelen estar activos y buscan alimento por la noche o durante las horas más frescas del día. Los esfuerzos de los elefantes del desierto por sobrevivir no solo los ayudan a sobrevivir, sino que también sustentan el ecosistema circundante. Cavar profundamente en los lechos secos de los ríos para encontrar agua subterránea no solo satisface sus propias necesidades, sino que también proporciona agua a muchas otras especies del desierto, lo que contribuye significativamente al mantenimiento de la vida en las zonas áridas. En el mundo natural, algunos lugares son a la vez salvajes y misteriosos, y la costa de los esqueletos de Namibia es uno de ellos. En los documentales sobre la vida salvaje, la costa de los esqueletos, donde el árido desierto de Namibia se encuentra con la gélida corriente de Benguela, crea un paisaje salvaje y misterioso que a menudo aparece en los documentales sobre la vida salvaje por su combinación única de belleza agreste y resistencia. Bajo la arena interminable, este lugar no solo es una tierra muerta, sino que también tiene una fuerte vitalidad, que se muestra a través de los restos de barcos de antiguos viajes. La belleza salvaje de esta costa exuda una desolación cautivadora. Embellecida por la corriente de Benguela que trae agua fría desde la Antártida y espesas capas de niebla que actúan como un manto protector sobre la tierra seca, extendiéndose hasta 30 millas. En medio de la espesa niebla,
la costa de los esqueletos de Namibia se presenta como un paisaje salvaje y duro, donde la vida y la muerte siempre van de la mano. Aquí prosperan colonias de lobos marinos del Cabo, que suman hasta 3.000 individuos y dependen de la corriente de Benguela, rica en nutrientes. Mientras los machos adultos, que pesan hasta 340 kilos, dominan, las hembras, de entre 40 y 80 kilos, cuidan de sus crías en medio de la amenaza de los depredadores. Pueden sumergirse hasta 200 metros de profundidad y contener la respiración durante 7,5 minutos para cazar. Bajo el agua, se enfrentan a depredadores como los grandes tiburones blancos, convirtiendo cada inmersión en una lucha de vida o muerte. En tierra, la época de cría genera intensas batallas entre machos agresivos para proteger su territorio. Las focas jóvenes también se enfrentan a la amenaza de las hienas pardas, depredadores que explotan hábilmente la ausencia de focas adultas cuando cazan. Las hienas pardas, también conocidas como Stan Wolf, parecen tranquilas y pacientes. Con su pelaje marrón oscuro y sus orejas grandes, la hiena parda es un depredador astuto y poderoso, que mide alrededor de 76 centímetros de largo y pesa entre 34 y 45 kilos. Busca crías de foca desprotegidas para alimentarse, utilizando sus poderosas mandíbulas para aplastar los huesos y consumir casi todo el cadáver. La búsqueda no es solo un espectáculo de supervivencia, sino también una demostración del ingenio y la adaptabilidad únicos de la especie en un entorno hostil como la costa de los esqueletos. Mientras el sol se pone sobre el desierto de Namib, las poderosas siluetas de los elefantes del desierto, los antílopes saltones y las aves marinas se reflejan en las arenas doradas, un recordatorio de la supervivencia frente a los extremos. Wild Namibia no es solo una historia de cambio climático y escasez de recursos, sino también un testimonio de la evolución y adaptabilidad de los seres vivos. Las organizaciones de conservación como WWF y los proyectos comunitarios están trabajando incansablemente para proteger la vida aquí, preservando la belleza natural única de esta tierra para las generaciones futuras. Sin embargo, el éxito no se puede lograr sin el apoyo de cada uno de nosotros. Participando en programas de conservación, ecoturismo sostenible y protección del hábitat es nuestra forma de contribuir con consejos a la historia de supervivencia de Namibia. Este es el momento de que todos actuemos juntos para proteger el lugar donde la vida y la resolución de cada acción cantan, donde cada criatura lucha por sobrevivir y transmite un fuerte mensaje de voluntad. Este documental sobre animales salvajes destaca los desafíos y la determinación de estas criaturas en su incansable búsqueda de la vida. Gracias por ver el video. Si te encanta el mundo de los animales salvajes y quieres explorar imágenes reales, no olvides suscribirte al canal documental sobre animales salvajes en 4 Kelvin. Las llanuras del Serengeti se extienden sin fin bajo los cálidos tonos dorados del atardecer. Aquí, en la vasta sabana africana, los depredadores acechan en las sombras, convirtiendo este lugar en una eterna arena de supervivencia, girando en un ciclo sin fin.
El Serengeti es el punto de partida del mayor viaje de supervivencia en la sabana africana. Manadas de ñus y cebras se mueven como una sola, sus pezuñas crean un ritmo constante en el suelo. El aire lleva los ecos de la supervivencia, una batalla constante entre depredador y presa. Serengeti, el nombre en sí mismo evoca una sensación de asombro. Este no es solo un refugio para innumerables especies, sino también un gran escenario donde la vida se celebra y se pone a prueba todos los días. A medida que el sol se esconde tras el horizonte, la oscuridad se instala y se desarrolla un nuevo capítulo en el documental de animales salvajes, un capítulo de lucha, supervivencia y el ciclo interminable de la naturaleza. Bienvenidos a Wild Serengeti, batalla por la supervivencia en territorio de depredadores, donde cada latido cuenta una historia de resiliencia y adaptación en uno de los ecosistemas más extraordinarios de la Tierra. En las vastas praderas del Serengeti, miles de ñus se mueven como un río viviente, creando ondulantes olas a su paso. Se estima que 1,5 millones de individuos participan en la migración anual, uno de los fenómenos naturales más espectaculares del planeta. El constante ruido de sus pies resuena en la tierra seca, mezclándose con el viento que sopla a través de las interminables llanuras, pintando una imagen vibrante de la sabana salvaje. Una madre antílope se detiene en medio de la manada, cuidando con ternura a su frágil recién nacido. Las madres antílopes suelen dar a luz en masa, y el 90% de ellas nacen en 3 semanas. Una estrategia para mantener a raya a depredadores como leones y hienas. Sus ojos vigilantes exploran las llanuras, siempre alertas ante el peligro acechante. Los cachorros, de apenas unos minutos de vida, se mantienen de pie de forma inestable pero resuelta, listos para correr tras la manada, un increíble instinto de supervivencia arraigado en su ser. Las manadas de ñus no solo se desplazan para sobrevivir, sino que también tienen un profundo impacto en el ecosistema del Serengeti. Consumen más de 4.000 kilos de hierba cada día, lo que ayuda a mantener el equilibrio de la sabana al evitar el crecimiento excesivo de la vegetación. Al mismo tiempo, su estiércol enriquece el suelo, proporcionando nutrientes a las plantas. Mientras que los cadáveres de los animales débiles o cazados se convierten en una fuente esencial de alimento para depredadores como leones, hienas y cocodrilos. La migración anual de los ñus, de hasta 1.760 kilómetros, es un ciclo incesante de vida y muerte, en el que no solo buscan agua dulce y hierba, sino que también mantienen la vitalidad ecológica del Serengeti. Con cada paso, no solo continúan la historia de la resiliencia de su especie, sino que también ayudan a dar forma a uno de los ecosistemas más ricos y espectaculares del mundo. En las interminables llanuras del Serengeti, una manada de cebras pasta tranquilamente, cada una de las rayas blancas y negras de sus cuerpos brilla a la luz del sol. Estas rayas no solo son una característica única, sino también un sofisticado camuflaje que les ayuda a mimetizarse con el entorno y confundir a los depredadores en la vasta sabana. Una tímida cría de cebra se acurrucó cerca de su madre cuando de repente se escuchó un ruido a lo lejos.
Ambas orejas puntiagudas se pusieron alerta, examinando el espacio circundante. La cría de cebra, aunque pequeña, aprendió rápidamente su instinto de supervivencia, permanecer siempre cerca de su madre para protegerse y mantenerse alejada de los peligros que acechan a la manada de leones o hienas que se esconden en la hierba. La manada de cebras, que se estima que cuenta con unos 200.000 individuos, migra cada año con la manada de ñus y desempeña un papel importante en el ecosistema del Serengeti. No solo son una fuente importante de alimento para los depredadores, sino que también mantienen el equilibrio natural al pastar y controlar el crecimiento de la vegetación. A pesar de su apariencia llamativa y colorida, las cebras son criaturas resistentes, en sintonía con el ciclo implacable de la naturaleza africana. En medio de la vasta extensión del Serengeti, un leopardo se desliza sin esfuerzo por la hierba alta, con su cuerpo compacto pegado al suelo para mantenerse oculto de su presa. Con su pelaje amarillo pálido salpicado de asteriscos negros, el leopardo se mimetiza a la perfección con el paisaje, un maestro del arte del sigilo. Cada paso es cuidadosamente calculado, con cada músculo listo para disparar. Cuando aparece su objetivo, una pequeña gacela de Thompson, el leopardo acelera de repente. Cada movimiento es grácil, su cuerpo se lanza como una flecha, alcanzando velocidades de hasta 36 millas por hora en una distancia corta. En apenas unos segundos, cubre la distancia entre el depredador y la presa, realizando una captura precisa con sus garras afiladas. La gacela de Thompson es abatida. Maestro consumado de la supervivencia. Con manadas que suelen estar formadas por entre 5 y 15 individuos, los leones demuestran una cooperación y una estrategia increíbles.
Las manadas suelen estar lideradas por leonas, que son más ligeras y pueden alcanzar velocidades de hasta 80 km/h en persecuciones cortas. Los leones machos, más grandes y que pesan hasta 227 kilogramos, defienden su territorio y su manada de amenazas como las hienas u otros leones machos. Sus espesas melenas no solo son un símbolo de fuerza, sino que también sirven como armadura en peleas feroces. La caza es un arte que los leones han perfeccionado a lo largo de millones de años de evolución. Suelen estar activos al amanecer o al anochecer, cuando la luz es baja y sus presas están menos alertas. Sus tácticas de caza son científicas, una o dos hembras se adelantan para atraer a la presa hacia la emboscada, mientras los demás miembros permanecen quietos y esperan una oportunidad. Cuando la presa está en desventaja, la manada se abalanza, centrándose en los débiles, viejos o jóvenes. Con potentes mordidas, sus dientes de hasta 3 pulgadas de largo, aprietan el cuello o la cabeza de su presa para acabar con ella rápidamente. Al cazar en grupo, los leones tienen una tasa de éxito de hasta el 40%, mucho más alta que los cazadores individuales como los leopardos o los guepardos. Cuando la caza termina, la manada se reúne para celebrar bajo el cielo pálido. Los leones permanecen alerta incluso durante las comidas, buscando amenazas como hienas o perros salvajes ansiosos por arrebatarles su botín duramente ganado. Esta escena refleja el ciclo interminable de vida y muerte, una batalla constante en el reino animal. En un documental sobre animales salvajes, las habilidades de caza de león son un gran testimonio de la ferocidad y el encanto de la naturaleza. Las tácticas perfectas, la unidad de la manada y el feroz instinto de supervivencia de los leones han creado una actuación inolvidable en el corazón del majestuoso Serengeti. Sin embargo, el Serengeti no es un lugar fácil para sobrevivir. Durante la larga estación seca, los recursos hídricos y alimentarios escasean. Para adaptarse, los leones conservan energía pasando hasta 20 horas diarias descansando, minimizando la pérdida de agua y energía. Cuando es necesario, no dudan en aprovechar la carroña, incluso de las cacerías de hienas o leopardos. Pero estos cadáveres se convierten en el origen de feroces enfrentamientos con las hienas, los enemigos mortales de los leones. En las zonas salvajes del Serengeti, las hienas moteadas destacan no solo por su increíble fuerza, sino también por su inteligencia y su capacidad de adaptación única. Estos guerreros son tenaces cazadores con la fuerza de mordida más fuerte del reino animal, hasta 1100 sí, suficiente para aplastar el hueso más duro. Las hienas moteadas viven en grandes manadas matriarcales, son maestras de la coordinación y la táctica y suelen cazar de noche, cuando la oscuridad oculta sus planes. La batalla entre leones y hienas es una vívida demostración de la dureza de la naturaleza. En medio de la ardiente sabana, cuando una manada de hienas descubre a un león con el resto de la comida, se dispersan por todas partes, aullando para llamar a sus compañeros. La gran manada de hienas se precipita, tratando de sacar a la presa del círculo protector del león. En el rugido, las leonas forman rápidamente un círculo alrededor de la presa, mientras el león macho ruge para amenazarla. El enfrentamiento dura hasta que uno de los bandos se agota o acepta retirarse. Aunque son más pequeñas y ligeras que el león,
Las hienas utilizan su coordinación y resistencia de manada para ejercer presión, a veces con éxito arrebatando la comida. En un instante, la tranquila sabana se desgarra por los gruñidos y silbidos llenos de tensión mientras los dos depredadores se enfrentan. Los leones montan guardia alrededor de la presa, negándose a ceder, mientras que las hienas se reúnen en mayor número, creando un denso cerco. Este enfrentamiento en un documental sobre animales salvajes demuestra la brutalidad de la naturaleza, donde cada criatura debe luchar por sobrevivir. Las hienas y los leones no son solo rivales, sino también factores que mantienen el equilibrio del vasto ecosistema del Serengeti. El Serengeti, que se extiende entre Tanzania y Kenia, es una de las regiones silvestres más emblemáticas y famosas de la Tierra. Con un paisaje que incluye vastas praderas, matorrales, bosques y humedales, es un ecosistema único y vital. El Serengeti no solo es el hogar de millones de criaturas, sino que también desempeña un papel vital en el mantenimiento del equilibrio natural. El ecosistema del Serengeti sustenta más de 70 especies de mamíferos y 500 especies de aves, incluidas especies endémicas y en peligro de extinción como el buitre de Diepels y el león de África Oriental. La estación seca en el Serengeti es la prueba más brutal para todos los seres vivos. De junio a octubre, las precipitaciones se reducen significativamente y el calor intenso convierte la sabana en un páramo reseco. Las temperaturas diurnas pueden superar los 85 grados Fahrenheit, mientras que las fuentes naturales de agua se agotan rápidamente. Durante este periodo, la sabana se agrieta bajo el sol abrasador y los animales tienen que viajar largas distancias para encontrar agua y nuevos pastos. Señala una feroz prueba para la supervivencia. Cada año, más de 1,5 millones de ñus, 200.000 cebras y alrededor de 400.000 gacelas de Townsend se suman a la espectacular gran migración a través de la sabana, un peligroso viaje de casi 800 kilómetros en busca de agua y comida. En el camino, se enfrentan a desafíos implacables, incluidas emboscadas de depredadores como leones, sigilosos leopardos, hienas oportunistas y los poderosos cocodrilos del Nilo que acechan en los cruces de los ríos, todo lo cual teje el eterno ciclo de supervivencia en la naturaleza. Bajo las tranquilas aguas, acechan depredadores como el cocodrilo del Nilo, esperando la oportunidad de atacar. Un cocodrilo del Nilo, un maestro cazador, se esconde perfectamente bajo la superficie, revelando solo sus agudos ojos y su pequeño hocico, atento a cualquier movimiento a su alrededor. Reina el silencio, pero debajo, se está gestando una lucha de vida o muerte. Acechando bajo las tranquilas aguas del Serengeti, el cocodrilo del Nilo es un formidable depredador con un poder inmenso. Puede crecer hasta 5,5 metros de largo y pesar más de 700 kilos, lo que lo convierte en uno de los cocodrilos más grandes del planeta. Fuerza de mordida de hasta 5.000 si, muchas veces la de un tigre, el cocodrilo del Nilo es capaz de aplastar huesos y dominar a presas grandes. No solo son grandes, sino que también son maestros en el arte de la emboscada. Los cocodrilos acechan silenciosamente bajo el agua, dejando al descubierto únicamente los ojos y el hocico, esperando el momento en que su presa sea vulnerable.
Cuando surge la oportunidad, lanzan un poderoso ataque, a veces utilizando la técnica del giro mortal para despedazar a su presa. En la lentitud de cada momento, la tensión alcanza su punto máximo. De repente, el cocodrilo sale del agua a una velocidad aterradora, como una bala, mostrando todo el poder de un maestro depredador. Salpicaduras de agua vuelan mientras atrapa a un antílope sediento en la orilla del río. Es como si todo hubiera dejado de respirar. Ese momento es una exhibición perfecta de la naturaleza, una lucha feroz entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. El cocodrilo arrastra al antílope al agua quieta pero fría, donde todo se decide en un abrir y cerrar de ojos. La migración anual de ñus y cebras a través del Serengeti ofrece una excelente oportunidad de caza para los cocodrilos del Nilo. Mientras millones de animales cruzan el río, los cocodrilos esperan para emboscar a los débiles o desafortunados. Los animales que no lo logran proporcionan alimento no solo a los cocodrilos, sino también a las aves carroñeras, enriqueciendo el ciclo de nutrientes y manteniendo el ecosistema. Los cocodrilos del Nilo desempeñan un doble papel en su entorno. Más allá de la caza, actúan como limpiadores naturales, consumiendo cadáveres de animales para prevenir enfermedades y mantener el equilibrio ecológico. Sin embargo, también enfrentan desafíos importantes. Durante la estación seca, las fuentes de agua se reducen, lo que obliga a los animales a reunirse en los ríos restantes. Si bien esto aumenta las oportunidades de caza, la disminución de los niveles de agua y el cambio climático amenazan su hábitat. A pesar de estos desafíos, el cocodrilo del Nilo sigue siendo un símbolo perdurable de poder crudo y salvaje. Sus emboscadas submarinas y ataques explosivos crean algunos de los momentos más dramáticos en cualquier documental sobre animales salvajes, mostrando la lucha eterna por la supervivencia en los escenarios más duros de la naturaleza. Bajo los vastos cielos del Serengeti, los buitres aparecen como gobernantes silenciosos, majestuosos y dedicados a su papel de limpiadores naturales. No solo desempeñan un papel vital en el ecosistema, sino que también sorprenden a quien los observa con su extraordinaria capacidad de adaptación y supervivencia. Con una envergadura de entre 1,83 metros, pueden volar durante horas sin batir las alas, utilizando las corrientes térmicas para conservar energía. Su vista aguda les permite detectar cadáveres a hasta 10 kilómetros de distancia, una de las mejores habilidades visuales del reino animal. Sus cuerpos también están perfectamente adaptados a sus tareas naturales de limpieza. En su búsqueda de la supervivencia, los buitres no solo son cazadores oportunistas, sino también maestros en la adaptación a entornos hostiles. Se reúnen en bandadas alrededor de los cadáveres, cooperando para compartir los recursos alimenticios y protegerse mutuamente de depredadores como los chacales y las hienas. Al limpiar los cadáveres, previenen enfermedades y ayudan a otros animales, como pájaros pequeños e insectos, a acceder al resto del alimento. Los amos de los cielos no son solo hábiles cazadores, sino también limpiadores naturales.
Estas aves rapaces mantienen el equilibrio ecológico del Serengeti y desempeñan un papel irreemplazable en el ciclo de la supervivencia. El Serengeti, una región de vastas praderas y bosques dispersos, es uno de los ecosistemas más singulares e importantes del mundo. Con una media de precipitaciones de entre 75 y 100 centímetros al año, que se producen principalmente entre noviembre y mayo, la Tierra es un refugio para una gran variedad de fauna salvaje. La estación húmeda trae consigo praderas exuberantes y matorrales densos, que proporcionan abundante alimento a herbívoros como las jirafas, los búfalos y, especialmente, el elefante africano, un animal gigante que desempeña un papel esencial en este complejo ecosistema. El elefante africano, símbolo de fuerza y resiliencia, mide entre 3 y 4 metros de alto y pesa hasta 6.900 kilos. No solo son gigantes gentiles, sino también ingenieros ecológicos silenciosos. Con más de 5 millones de años de evolución, sus cuerpos están perfectamente diseñados para adaptarse a los duros trópicos. Sus grandes orejas en forma de abanico ayudan a disipar el calor del duro sol del Serengeti, mientras que su fuerza muscular e inteligencia les permiten sobrevivir en las condiciones más duras. Los elefantes africanos se desplazan en pequeñas manadas a través de bosques y pastizales en busca de agua y comida. Durante la estación seca, dependen de ríos como el Greti o cavan abrevaderos temporales. Estas fuentes de agua sustentan no solo a los elefantes, sino también a otros animales salvajes que dependen de ellos para sobrevivir. Cada elefante consume alrededor de 135 kilos de comida al día, alimentándose de plantas emblemáticas como las acacias y los árboles cora. A medida que viajan, los elefantes crean caminos a través de los bosques, lo que estimula el crecimiento de las plantas del sotobosque y proporciona hábitats para especies más pequeñas. A medida que los efectos del cambio climático se extienden por el Serengeti, los desafíos que enfrenta esta especie se vuelven cada vez más evidentes. Las lluvias irregulares y las sequías prolongadas los obligan a viajar mayores distancias para obtener agua y alimento, lo que aumenta la competencia dentro de la cadena alimentaria. A pesar de estos desafíos, los elefantes desempeñan un papel crucial en el ecosistema. Su estiércol actúa como un fertilizante natural, estimulando el crecimiento de la vegetación y asegurando que el Serengeti y el Maasai Mara sigan siendo refugios de vida silvestre. El elefante africano es más que un símbolo del Serengeti, es el alma de este ecosistema. Su presencia ayuda a mantener el delicado equilibrio que hace del Serengeti uno de los parajes naturales más impresionantes del mundo. Los búfalos africanos son otro símbolo de fuerza y resiliencia en el ecosistema del Serengeti. Si los elefantes son considerados los grandes ingenieros de la naturaleza, los búfalos africanos son los guardianes resilientes, que contribuyen a mantener el equilibrio y la vitalidad de esta tierra salvaje. El Serengeti es un paraíso exuberante, con verdes praderas y árboles icónicos como la acacia y la cora que proporcionan hábitats para innumerables especies. Los búfalos africanos se destacan como poderosos guerreros. Sus cuernos curvados, tan fuertes como cascos naturales, son herramientas de defensa contra depredadores como los leones. Estos cuernos representan la fuerza extraordinaria que ayuda a los búfalos a soportar los desafíos de la naturaleza. Los búfalos viven en manadas lideradas por los individuos más fuertes. Estos líderes forman una fortaleza viviente, protegiendo al grupo de los depredadores. Durante los días calurosos, los búfalos se reúnen bajo grandes árboles para escapar del calor. Se mueven en grupos para pastar,
consumiendo hasta 35 libras de hierba por día. Este pastoreo no solo nutre a los búfalos, sino que también regula el crecimiento de las plantas. Al limpiar la hierba y los arbustos, los búfalos dejan espacio para plantas más pequeñas, lo que fomenta la biodiversidad. El Serengeti, con su belleza salvaje y sus feroces batallas por la supervivencia, es un testimonio vivo de la maravilla y la fragilidad de la naturaleza. Para que estas historias de vida y lucha sean algo más que simples recuerdos, debemos unirnos para proteger áreas silvestres como el Serengeti. Ayude a proteger tierras como el Serengeti participando en actividades de conservación de la naturaleza y creando conciencia pública. Done a organizaciones de protección de la vida silvestre, participe en la plantación de árboles para restaurar los ecosistemas y apoye políticas sostenibles que protejan los hábitats naturales. Al mismo tiempo, limite el uso de productos de la vida silvestre y participe en el ecoturismo responsable para reducir la presión sobre estas tierras. Cada pequeña acción contribuye a preservar la vida y la belleza salvaje del planeta. Suscríbase al canal 4K Wild Animal Documentary para seguir acompañándolo en el viaje para descubrir historias asombrosas del mundo de los animales salvajes.